¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Comienza Alza tu voz. Presenta y dirige Yolanda López. Buenas tardes, soy Yolanda López y esto es Alza tu voz. La Inquisición, como es sabido, es una invención admirable y sumamente cristiana para hacer al Papa y a los monjes más poderosos y para convertir en hipócrita a todo un reino. Buenas tardes, Paloma Moralo. Hola, buenas tardes. Acércate el micrófono, Hola, no me buenas. seas nueva. Sí, es verdad. Buenas tardes. Vamos a hablar de la Inquisición española. Bueno, yo de la española y tú de la Inquisición en general. En general, el Santo Oficio, como también se le llamaba. Pues puedes comenzar cuando Pues mira, quieras. la Inquisición era el conjunto de instituciones creadas con el fin de suprimir la herejía dentro de la Iglesia Católica. Todo lo que se suponía que iba en contra de Dios y de la religión y del cristianismo, pues se castigaba, y se castigaba pues muy duramente. Uh-huh. Fue fundada en 1184, fue fundada en Languedoc, una región al sur de Francia, y fue creada para combatir la herejía en principio de los cátaros. Los cátaros era un movimiento religioso de carácter agnóstico que se propagó por Europa occidental a mediados del siglo X y que da diferentes versiones sobre la fe cristiana. Entonces, pues claro, eran herejes. A ojos de la Inquisición, los cátaros eran herejes. El cargo de inquisidor era confiado exclusivamente a monjes franciscanos y dominicos. Y después, pues, esta institución se implantó en Aragón y Alemania. Y aquí en España fueron los reyes católicos, al principio contra la herejía y la brujería, y con el tiempo se fue ampliando e incluyeron a los homosexuales y a los protestantes de otras naciones. Y el inquisidor de España más conocido fue Fray Tomás de Torquemada, ese lo hemos oído todos. Fue fraile dominico, castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Este inició el mayor periodo de persecución a judíos conversos entre el 1480 y el 1530. O sea, no dejaba a nadie, no dejaba a títere con cabeza. Curiosidades. Se calcula que durante el periodo que duró la Inquisición española, los muertos oscilan entre los 1.500 y los 2.000 personas. Que se abolió en 1834 mediante un decreto que firmó María Cristina de Borbón. Y hay que comentar que cuando se descubrió América, en el 1492... ahí fue cuando empezó el tema de la Inquisición aquí, era el auge en España.
Pues decir que a los indígenas no se les aplicaba las leyes de la Inquisición porque, como estaban empezando a evangelizarlos, se supone que todavía pues no conocían las normas y las leyes de la Iglesia en ese momento, y entonces como que se levantaba un poquito la mano con ellos. Y bueno, pues en principio se cree que los reyes católicos, cuando crearon el Santo Oficio, no era con la intención de hacer tanto mal. Porque claro, esto luego la imaginación de la gente, la realidad supera a la ficción. Y entonces la imaginación y las cosas que inventaron, las cosas que usaban, o sea, usaban cualquier cosa para darles la vuelta y utilizarlo como método de tortura. Y bueno, pues lo que te he traído son algunos métodos de tortura, unos los he explicado y otros no. Porque es que hay tantos, que es un poquito como... ¿Te parece que haga yo primero una reseña sobre Sí. la Inquisición española? Sí. Bueno, debemos de hacer una distinción entre la Inquisición en España y la Inquisición española. Expresiones que parecen iguales pero no lo son. La Inquisición española es la que los reyes católicos de Castilla y Fernando de Aragón establecen en España a partir de 1478 y que fue independiente y diferente del resto de la cristiandad. Sin embargo, en España también funcionó la Inquisición episcopal y la Inquisición pontífica, como luego vamos a ir viendo a continuación. Quiero decir que la Inquisición estaba dando vueltas por varios países, pero nuestros reyes católicos pusieron la suya propia. La suya propia. La Inquisición era casi desconocida en la península hasta las fechas que hemos mencionado. En Castilla no había tribunal de la Inquisición y los delitos de la fe se atendían en los obispados. Era la Inquisición episcopal que ejercía a los obispos en su diócesis, pero estos estaban ocupados en otros asuntos y le prestaban poco importancia a la herejía. Por el contrario, en Aragón había un tribunal de Inquisición pontífica estableciendo desde la época de la herejía albigense que se había extendido desde Toulouse hasta la vecina Aragón. Domingo de Guzmán, el primer inquisidor, había mandado a principios del siglo XVIII a Raimundo de Peñafort como comisario y a instancias de este al Papa Gregorio IX. Designó un tribunal de la Inquisición que se ocupó de erradicar la herejía albigense en Aragón, luego de largas vicisitudes. Pero para la época que nos interesa, mediados del siglo XV, también el Tribunal de Aragón estaba casi olvidado. De la misma forma que los acontecimientos se fueron desencadenando para dar lugar a la creación de los tribunales de la Inquisición pontífica, también en España los hechos se sucedieron de tal forma que los reyes consideraron necesario crear la Inquisición española. Fue a través de Torquemada, como tú has dicho, Sí, que fue fue uno de los uno de primeros los más inquisidores famosos. aquí en España. ¿Sabes qué pasa? Que luego a lo mejor, que no lo sé, esto es una idea que aporto yo. A lo mejor luego la literatura que hay sobre aquello y las películas que se ven, pues a lo mejor es como lo que contabas antes de que se ha descubierto que ya no el Destripador era una... Sí. Pues que a lo mejor luego pues todo se adorna y se exagera un poco. Porque yo he encontrado también información en la que pone eso, la Edad Media fue la edad de oro de los torturadores y de la imaginación, que tenían una imaginación desbordante para utilizarla para estas cosas, pero también dice que no fue una de las épocas peores en las que se torturó a la gente. Lo que pasa que ahora, pues es que sorprende que por esos motivos, por una blasfemia o por una herejía, según ellos, pues que te pudieran hacer todo lo que te hacían. Es sorprendente. Si quieres te cuento algunos. ¿Quieres? Sí. Pues mira, está la hoguera. Pues que ese directamente te pondrían, pues eso, encima de un fueguecito. Te quemaban vivo, claro. La horquilla. La horquilla eran 4 puntas afiladísimas que se clavaban en la carne, bajo la barbilla y sobre el esternón. Impedía cualquier movimiento de la cabeza, pero permitía, eso sí, que la víctima pudiese murmurar y hablar en voz bajita y sacarles la información que a lo mejor querían sacarle. Los látigos con cadenas,
La atadura, se hacía sobre todo a las mujeres. Ataban el pelo de las mujeres a un palo y se lo retorcían. La turca, que era para arrancar uñas. Eso en la película El crimen de Cuenca Sí, lo hacían los guardias civiles en España. Sí, de tal manera hay cosas de estas que, no sé, a lo mejor hasta hace poco se han estado haciendo, no lo sé. Prefiero no pensar. El taburete sumergible, pues que sentaban a las que decían que eran brujas en una silla y las ataban con correas, las colgaban, las balanceaban, todo lo que querían, y luego las sumergían en un río o en una cubeta con agua helada. Uy. Y bueno, pues también está la pera, que era oral, anal o vaginal. Y entonces, con pues, agua o líquido. Era un artilugio que se introducía en uno de estos orificios y cuando estaba adentro lo abrían, claro, causando pues graves cortes. La cuna de Judas. La víctima era izada y luego descendida hasta la punta de una pirámide, mutilando ano, vagina, escroto, todo lo que pillaba. Madre mía, le destrozaban, ¿no? Claro, sí, te subían y te lanzaban hacia abajo sobre una punta, pues imagínate. El desgarrador de senos. 4 puntas desgarraban hasta convertir los senos en masas sin forma. Esto lo usaban sobre todo también, claro, en mujeres cuando eran acusadas de blasfemia, de herejía o de adulterio. El arañazo. Un trozo de hierro en rodillo con forma de tenedor y lo colocaban en los pechos y también era exclusivo para mujeres. Como ves, encima también había torturas exclusivas para mujeres y otras para hombres. Y algunas serían para las dos, para mujeres y bueno, pues a ver qué más tengo aquí. Te voy a seguir diciendo Sí. yo, la Inquisición española se diferenciaba de la Inquisición pontífica, en primer lugar porque a los inquisidores los nombra el rey, no el papa. O sea que pasan a ser funcionarios del Estado y responden a las políticas del reino. La segunda diferencia es que los procesos no eran apelables en Roma. O sea, era lo que decía el rey y punto. No había una segunda opinión por el Papa. ¿El rey era el que tenía la última Claro, palabra? en España nuestro rey de entonces, que era el marido de Fernando Isabel el la Católica, claro. era el que tenía el mando ante la Inquisición. El tribunal se organizó de tal manera que Torquemada fue nombrado inquisidor supremo para Castilla, Aragón y Sicilia, que eran los 3 reinos que tenía Fernando en ese momento. Formando parte del tribunal el cardenal Mendoza, Miguel Morillo y Juan de San Martín. Que no se nos olvide que Torquemada era el confesor incondicional de la reina. O sea, la reina no daba un paso sin hablar con Torquemada primero. ¿Te das cuenta de cantidad de rollos que habría ahí? Sí. De no sé, de historias, de hablar de unos, de otros. Daría miedo vivir en una corte de esas. Y que no se nos olvide también que todo el tema fue por los judíos, que lo que pretendían eran hacerlos todos conversos y que se volvieran al cristianismo. El Inquisidor Supremo presidía un consejo llamado Supremo y siempre estaba compuesto por 5 ministros. Que eran todos sacerdotes, frailes o monjes. Pero vamos, que el cometido era cristianizar todo, claro, que fuera la única religión. Bueno, cristianizar, ¿no? Yo creo que era más castigar al que no era cristiano. No, porque no le castigaban, o sea, bueno, la condición era clara. Lo que pasa es que la raya sería tan finita de pasar de una cosa a otra, de blasfemar lo que ellos pensaban que era una blasfemia o una herejía. Se les planteaba simplemente que se volvieran conversos y ya está, o sea, con que se volvieran a la religión católica era suficiente. Pero para eso les torturaban. No. Primero les intentaban convencer primero. No, les daban la oportunidad
No sé yo si eso era así tan fácil, ¿eh? Que sí, vamos, que y no si lo no sé. lo conseguían, sí. Hablo dentro de la Inquisición española. Y torturas, perdona que te interrumpa, Sí. y como has estado diciendo lo de las torturas, aquí en España las más normales eran la cuerda, que consistía en sujetar al reo en una mesa y luego dar vueltas a un cordel enrollado a sus brazos y piernas, produciendo estiramientos de las articulaciones y un fuerte dolor. Esa máquina de tortura, el que haya pasado o quiera ir al Museo de Cera, está puesta allí la máquina. El tormento del agua, que consistía en verter agua sobre el rostro del torturado, impidiéndole respirar. Luego también del agua había una tortura. Sí. Hay una película muy buena antigua que es Las torturas de la Inquisición española, que era un goteo en la frente. La tortura china, esa que cuentan. Una gotita, pim, pim. Llega un momento que te erosiona. Te erosiona, sí, hasta el hueso y todo. Pero no solo eso, como es en la frente, lo oyes sonar dentro y llega a volverte loco. Y tú te imaginas qué terror. O sea, es que es una cosa que tú estuvieras en tu casa y fueran unos señores, te cogieran, te llevaran a un sitio y ya sabías lo que te iba a pasar. Qué dolor, qué angustia, qué miedo y qué desesperación. Sí. Es horrible. Luego estaba el garrote, que consistía en una tabla sostenida por 4 patas con garrotes que se ajustaban hasta producir un dolor tremendo. El tormento de la garrucha, que era el torturado era atado de las manos, elevado y dejado caer violentamente sin llegar al suelo. Esa es la que es parecida a la que has dicho al de la tú pirámide, antes, ¿no? Lo que provocaba intensos dolores en las articulaciones. Y tengo que decir que una de las torturas, en un libro también que leí yo sobre la Inquisición, una de las torturas que a mí más me impresionó de todas las que leí fue que cogías al que ibas a torturar y le desnudabas, ¿vale? Y le encajabas el trasero en un cubo que se le quedara encajado. En el fondo del cubo, o sea, la parte de abajo del cubo tenía un agujero, ¿vale? Entonces, metían un ratón. Ya, eso sí. El ratón busca una salida, el único orificio, claro, porque le sientan con el cubo y entonces el ratón, el único orificio, el único sitio que tiene para buscar salida es el ano. Entonces el ratón se mete por ahí, llega a tus intestinos. Yo, de verdad, ¿pero quién? El reo muere desangrado y el ratón muere ahogado en la sangre. Pero vamos a ver, no me digas qué mentes retorcidas, calenturientas, malvadas se te ocurre hacer, porque es que yo creo que es que ni a mi peor enemigo, vamos, no tengo enemigos, creo, pero no se me ocurriría a nadie hacerle eso. Y todo esto siempre con interrogatorios pero entre es que medias, además, claro, porque el cometido de las torturas siempre era interrogarte para conseguir sacar alguna información. Pero que la información que sacabas era lo que ellos querían oír, porque seguramente la mayoría de la gente es que no tenía, los pobrecitos no tenían nada que ocultar, simplemente, claro, les terminas diciendo lo que... Pues también te puedo contar el de las garras de gato, que es lo que se llama lo que es ahora como un rastrillo de jardinero, lo que es el típico rastrillo de jardinero. Uh-huh. Pues te pasaba en el rastrillo con las puntas bien afiladas y te arrancaban la carne a tiras. Y dependiendo de la destreza que tuviera el torturador, pues había veces que incluso podía separar la carne de los huesos. Y que cualquier instrumento sencillo, que pues es lo que comentaba antes, pues servía para torturar, o le buscaban las vueltas como unas tenazas, con lo que arrancaban los dientes, cualquier cosa, el fuego, los hierros incandescentes para marcar a la gente y para torturarlos. Y bueno, bájate un poquito el micrófono, a ver, Paloma. que estoy hoy un poquito... A ver. Y el famoso escritor francés Julio Verne, en uno de sus libros, en Miguel Strogoff, describió una de las torturas que se hacían en la Inquisición, que era eso, con un hierro
ardiendo, ponerlo en los ojos y dejarlos ciegos. Bueno, pues en su libro, en su novela Miguel Strogoff, Sí. hacen eso. Sí, Le además dejan ciego. hay una película sobre el libro también. Sí, le dejan ciego, pues Que sale. aplicándole. Cuando la Inquisición española, además, llegaba a una cantidad de condenados o de gente torturada o gente acusada o demás, se le celebraba los llamados autos de fe, que eran ceremonias que duraban un día entero, desde la mañana hasta la noche, con gran jolgorio, con gran pompa, una festividad que no veas. Y comenzaban con una procesión de las autoridades civiles y eclesiásticas y finalmente de los condenados. Iban detrás, ¿Pero como en sobrevivían procesión. algunos? Bueno, los que sobrevivían, claro. Es que finalmente, si no cantabas, terminabas en la hoguera después de ser torturado. O sea, ¿Y esos eran lo que eran los autos de fe? claro, y entonces iban en procesión, primero, como he dicho, las autoridades civiles y las eclesiásticas, finalmente los condenados, vestidos con ropas ropas muy infamantes llamadas sanbenitos, por eso es lo de se te ha colgado un San Benito, el dicho ese. Y palabra que es lo voy a explicar, es una deformación de saco bendito. O sea, como que no eres apto para Vamos, llevarlo. que les ponían un saco. Se leían las condenas en público y aquellos destinados a la pena de muerte eran relajados al brazo civil, donde el verdugo los quemaba en la hoguera en presencia de todo el pueblo. O sea que ahí ya no había solución. O sea, ya ahí ya estabas condenado. En la Inquisición española o te volvías converso, o sea, te volvías al cristianismo, los que era porque eran de otra religión, que solían ser los judíos. O si era porque querían sacarte una información o algo, o como bien tú dices, escuchar lo que ellos querían Ya, escuchar. pero que es que ya no era solamente... Si no lo conseguías y sabías que tu fin era la hoguera. Eso quizás se crearía para eso, para un fin, pero que terminó porque también iban, pues eso, las mujeres adúlteras, los que creían que eran homosexuales, o sea, iban todos en el saco. Mira, hay también una que es la del toro de Falaris, que se introducía al individuo en su interior y posteriormente se encendía fuego bajo la barriga del toro. Y claro, pues imagínate los gritos de la víctima que salían por la boca del toro y parecía que el toro mugía. Fíjate. También es que es terrible. Y luego también está el de la doncella de hierro. Había una condesa que la llamaban la condesa sangrienta, que se llamaba Elizabeth Bathory, que usaba este instrumento con sus víctimas para desangrarlos y posteriormente se bañaba en su sangre para mantenerse joven y tersa. De verdad que tela. ¿Dónde habría quedado la leche de burra? Pero es que lo peor de estas cosas es que hay algunas torturas que se siguen haciendo en algunos países del mundo, desgraciadamente. Algunos de los procesos célebres, por ejemplo, que se han hecho aquí en España, en la Inquisición, el niño de la guardia, se imputó a un judío el sacrificio de un niño para arrancarle el corazón y conjurar así los males de la Inquisición. Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana, fue acusado ante la Inquisición, pero él fue absuelto, o sea que debió de ceder a todo lo que quisieron. Fray Luis de León, por su traducción del Cantar de los Cantares, fue procesado y puesto en prisión. Absuelto al cabo de 5 años, acuñó al volver a su catedral la frase "decíamos ayer". Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz también sufrieron parte de estos procesos. También ¿Lo sabías? Sí, había oído así algo vagamente. Pues mira, te quería contar eso. Has contado antes de que estaba formado el tribunal. Pues eso, estaba formado por 3 jueces, que el inquisidor principal de cada país recibía el nombre de inquisidor general. Y en su poder no solamente estaba el poder de juzgar, sino también de confiscar bienes, de castigar a los reos con multas o también, como hemos dicho, de ejecutarlos. Que inquisidores famosos estaba Tomás de Torquemada, Bernardo Gui, dominico inquisidor en Toulouse, y el también que es muy famoso, el cardenal Cisneros. Sí.
El cardenal Cisneros fue el que siguió después de Torquemada, fue el siguiente confesor de la reina. Sí, fue el siguiente, sí. Y que también hubo científicos muy conocidos muertos por la Inquisición, pues porque las teorías que tenían y las investigaciones que hacían pues no les parecía tampoco correctas. Como puede ser Giordano Bruno, Giulio Cesare Vanini, Pietro d'Abano, Miguel Servet, y Copérnico y Galileo también fueron perseguidos, censurados y constantemente atacados por la Iglesia. Porque claro, las teorías que ellos tenían no eran muy católicas. La Inquisición tuvo el principal papel durante la expulsión de los judíos de España. Más tarde se ocupó de la persecución de brujas, luego persiguió a los protestantes en el siglo XVI y XVII y finalmente en el siglo XVIII persiguió a los masones y a los seguidores de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Siempre continuó con el índex de los libros editados de España y las colonias, determinando qué se podía leer y qué no se podía leer. O sea, la Inquisición duró mucho y además luego, claro, seguía... Estamos hablando de 2 siglos y medio. Sí, claro, además se abolió en el 1834. Pero bueno, luego habría más métodos de censura y de historias hasta casi nuestros días. Lo que pasa que a lo mejor ya no te cogían y te sentaban en un potro de tortura. Sí, porque que no se nos olvide que luego lo que se quemaban es verdad que era la lectura, los libros. O sea, tú no podías tener y era pena de muerte como tuvieras en tu poder un libro que no estuviera permitido leer o tener en ese momento. Y bueno, pues hay muchos métodos. Joder, el del ratón me ha dejado, madre mía. A mí es que fue el que más me... Mira, por más que he leído torturas, por más que me han podido contar, la del ratón, no sé por qué, a mí es la que más me impactó. Mira, está también, le hemos contado, la horca. Está el aplastacabezas. El desmembrado por caballos. Eso te cogían, te ataban a los miembros a unos caballos, sí. Claro, y tiraban. Pero al lado contrario, o sea, un caballo claro, yendo para un lado y otro caballo para otro. La gota china, que es lo que has contado antes, era... Y la crucifixión también. Era un método de tortura, que eso, claro, eso ya lo traían ellos. El cinturón de castidad, el empalamiento, el aplastapulgares. ¿El aplastapulgares esa no sé cuál es? Pues te aplastaban los pulgares, los dedos pulgares. O sea, todo lo que cause dolor y sangre y pues todo eso lo utilizaban. Y nada, pues ¿qué más quieres que te cuente? Pues lo que quieras para terminar. Para terminar, pues te puedo contar si quieres más torturas o no. ¿Sí? Venga, para terminar. El caso de la toalla mojada, que también eso se utiliza, bueno, la toalla. Es un método moderno, de tortura. Eso ya es más de nuestros días. Pero está basado en otros métodos más antiguos en el que utilizaban una toca. ¿El que te ponen en la cara? Sí, consistía en colocar una toalla sobre la boca y la nariz de la víctima y después verter el agua para provocarte la asfixia. Eso se utiliza mucho, sobre todo, es un tipo de tortura que se utiliza para conseguir información. Pero vamos a ver. La utilizan mucho en espionaje. Pero no, a ver, que es que esto terminas diciendo lo que quieren oír. O sea, lo que quieren oír no es real. Bueno, habrá casos y casos, habrá casos en que sea y real y habrá casos en que no. Porque dentro del espionaje sí conseguirán información que sea real. ¿Cuántas veces no se habrá muerto? O sea, vamos a ver, es que te puede dar de un susto, de un subidón, de una crisis de estrés, de un paro cardíaco, que se les va la mano. O sea, yo es que de verdad, es que hay cosas que no las comprendo. La mente humana no la comprendo. Ahora que dices eso de un susto, te puede dar un ataque al corazón, me ha recordado una película
que vi hace muchísimos años, que es que yo lo comparo como una tortura porque verás la película. Que yo es que no recuerdo el título porque me encantaría volver a verla y te digo que tiene que tener muchísimos, pero vamos, como 30 años puede tener la película. Resulta que era un periodista, ¿vale? Que se mete dentro de una cárcel en el corredor de la muerte, digamos, para investigar, para hacer... ¿Es de Robert Redford? No sé. ¿Es de Robert Redford? No. De Robert Redford, ¿verdad? No, sí. Que es muy antigua. Que él es el alcaide. Pero si no sabéis lo que voy a contar. Están diciendo los dos que sí. Rubraker. Puede ser Rubraker. No sé, Brubaker o Rubraker. Os voy a decir la trama a ver si es esa o no. A ver, venga. Y resulta de que una vez que está dentro haciendo la investigación y tal, sin que él lo sepa, para quien él trabaja junto con los de la cárcel, se ponen de acuerdo para hacerle creer o le tratan como si de verdad fuera un preso que está condenado a muerte. Pero a tal punto de que él, por más que intenta explicar, y ya llega un momento que canta y dice que no, que yo soy un periodista que venía a hacer un trabajo, hasta el último momento le llevan a la silla eléctrica, le sientan en la silla eléctrica, le ponen en la cabeza el saquito y todo, y él desesperado, gritando, agonizando, diciendo que por favor, no, que él es un periodista que entró a hacer un trabajo de investigación y demás. Y entonces cuando ya le ponen en la cabeza la caperuza, además y demás, llega el alcaide y pide un aplauso para él y le dice que esperan que hayan hecho bien el trabajo y le hayan convencido de verdad que hasta el último momento lo iban a matar, para que así pudiera hacer un trabajo excelente y genial. Cuando le dan el aplauso y le quitan de la cabeza la caperuza, él está muerto, le da un infarto. Claro, pensando que le iban a matar de verdad. Pues entonces no es esa. Que entonces no es esa. Es que os habéis adelantado. Pero es que hay una de Robert Redford que se infiltra, es el alcaide, yo creo, y se infiltra para ver las movidas que hay dentro de la cárcel. Sí. Nos hemos adelantado, sí. Os habéis adelantado. Lo sentimos, Yolanda. Bueno, Paloma. Bueno. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. El tema de la Inquisición, como siempre, es apasionante. A mí me da miedo estas cosas. ¿A ti te da miedo? Es que me parece tan... Yo recomiendo, hay sé. Películas y libros sobre la Inquisición española que recomiendo. Es que no entiendo qué les pasa a esta gente por la cabeza. De hecho, hacer esto. Una película que hay buenísima sobre las torturas de la Inquisición española se llama El hereje. Es una película muy antigua y recomiendo a todo el mundo que la vea. Gracias, Paloma. A ti. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.